esta prédica con un pequeño video de 5 minutos. Es una introducción y un recordatorio de todo lo que hemos aprendido en esta tercera sección del libro de Hechos. Así que quiero que pongas mucha atención al video. Solo son 5 minutos, está entretenido. Entonces, si quieres darle play. Durante el primer siglo, la mayoría de las personas alrededor del mar Mediterráneo vivían en ciudades densamente pobladas, todas gobernadas por el Imperio Romano. Cada ciudad era una mezcla diversa de culturas, etnias y religiones. Y debido a esto, había todo tipo de templos que ofrecían sacrificios a todo tipo de dioses, y cada persona tenía su propio grupo de dioses a quienes entregaba su lealtad. Pero en cada ciudad también encontrabas una minoría que no adoraría a ningún otro dios sino al suyo. Los israelitas, también conocidos como los judíos, decían que su Dios era el verdadero creador y el rey del mundo. Ahora, todas estas ciudades estaban conectadas por una red de caminos construidos por el Imperio Romano, así que era fácil moverse, hacer negocios e incluso esparcir nuevas ideas. Una persona muy familiarizada con estos caminos fue el apóstol Pablo. Él pasó la segunda mitad de su vida viajando de ciudad en ciudad, anunciando que el Dios de Israel había designado un nuevo rey sobre las naciones. Este rey no era como ningún otro. Es cierto, la mayoría de los reyes gobernaban con opresión o poder, pero este nuevo rey, él gobierna con autosacrificio y amor. Su nombre es Jesús y Pablo es su heraldo, invitando a todas las personas a vivir bajo el gobierno de este rey. La tercera parte del libro de Hechos se trata de las historias de los viajes de Pablo y de cómo las personas reciben este mensaje. Por algún tiempo, la base de Pablo había sido la ciudad de Antioquía, y de ahí él y sus colaboradores salieron en 3 viajes, desplazándose por tierra y mar a ciudades estratégicas a través del imperio. En cada ciudad, la costumbre de Pablo era primero ir a la sinagoga judía, donde su pueblo se reunía. Él empezaba a enseñar y a mostrar cómo el rey mesiánico prometido en las escrituras hebreas es Jesús de Nazaret. Y algunos creyeron estas noticias, otros no. Y todavía otros pensaron que este mensaje era tan engañoso y peligroso que incitaban a disturbios para expulsar a Pablo de la ciudad. Entonces Pablo se dirigía al bullicioso mercado de la ciudad. Ahí se instalaba para fabricar y vender tiendas de cuero para cubrir así los gastos de sus viajes. Y ahí Pablo seguía compartiendo las noticias del Rey Jesús resucitado con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Frecuentemente era malentendido, como si él estuviera promoviendo un nuevo Dios. En una ocasión, él oró por una persona enferma y fue sanada. Y todo el mundo a su alrededor pensó que él debía ser un dios griego que vino a visitarlos. Pero Pablo insistió que solo hay un Dios verdadero y que él era su siervo. Este mensaje frecuentemente provocó oposición y más disturbios. Él fue golpeado y hasta echado en la cárcel. ¿Por qué esta reacción tan fuerte? Bueno, la adoración a los dioses sostenía la cultura romana. Ellos creían que los dioses mantenían la ciudad segura y la adoración a los dioses en los templos formaba una gran parte de su economía. Pablo no estaba simplemente añadiendo a Jesús como un nuevo dios en esta lista. Él estaba diciendo, todos los otros dioses son impotentes, una farsa. Entonces, ¿está él desvirtuando la forma de ellos vivir? Sí, y más que eso, cuando Pablo anunciaba a Jesús como nuevo rey, él lo llamaba Señor o Hijo de Dios, los mismos títulos que las personas utilizaban para referirse al emperador de Roma. Así que el mensaje de Pablo fácilmente podía ser escuchado como una amenaza contra todo el orden político. ¿Por qué alguien se uniría a este movimiento? Quiero decir, suena peligroso. Bueno, las personas eran cautivadas por la historia de Jesús y por cómo su amor creaba comunidades donde todas las personas eran tratadas como iguales, independientemente de su etnia, género o estatus económico. Estas personas formaban nuevas familias que comían juntas, vivían sacrificialmente y cuidaban de los pobres. Vivían como si Jesús realmente fuera el rey. Exacto. Así que en cada ciudad en la que Pablo anunciaba el mensaje acerca de Jesús, las personas estaban siendo transformadas por el Espíritu de Dios para convertirse en una nueva clase de humanos. Así que Pablo se quedaba en la ciudad y les enseñaba el camino de Jesús. Y luego se iba a una nueva ciudad. Era una vida difícil. Pablo tuvo que soportar mucho dolor y sufrimiento.
Sí, y lo hizo porque él creía que sus propias dificultades eran una representación del sufrimiento de Jesús y de su muerte por los demás. Él dijo que era el mismo amor de Dios el que lo motivaba a compartir la historia de Jesús sin importar el costo. Después de su tercer viaje, la reputación de Pablo había crecido. Él había hecho muchos nuevos amigos, pero también muchos enemigos nuevos que sería sabio evitar. Pero Pablo no los evitó. Su siguiente parada fue Jerusalén, una ciudad llena de personas que querían que lo arrestaran o que incluso lo mataran. Entonces, ¿por qué se dirige a Jerusalén y qué sucede cuando llega? De eso se trata la última sección de Hechos. Ok, pues aquí vamos. Aquí estamos en el libro de Hechos. Pablo está visitando las últimas ciudades para irse a Jerusalén y probablemente, o más bien, vivir la última parte de su vida. Vamos al libro de Hechos, capítulo 20, y vamos a leer del versículo 7 al 12. Estos versículos, la primera vez que los leí me dio mucha risa. Ahorita vas a saber por qué, pero hay un mensaje verdaderamente profundo en estos versículos. Vamos a leer. Versículo 7. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. «No se alarmen», les dijo, «está vivo». Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Vamos a orar. Dios, te pido que hables a nuestro corazón. Tú has hablado al mío y quiero que mis hermanos escuchen tu voz, no la mía. Te pido, Espíritu Santo, que abra sus oídos, su entendimiento y que les des esta semilla, Señor, que has plantado en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues como vimos en el video, Pablo, esta prédica se llama Del sueño a la vida. Y como vimos en el video, Pablo está en bastantes problemas ya. O sea, él ya tiene varios enemigos, a él ya lo están persiguiendo, la persecución cada día va en aumento y él está verdaderamente preocupado porque el evangelio crezca, porque el evangelio sea conocido. Entonces, las personas a las que iba a visitar tenía la urgencia de darles el mensaje, que ellos aprendieran, que ellos estuvieran en comunión con Dios. Y vemos en el versículo 7 que Pablo, ¿qué día de la semana se reunían? Ahí dice en el versículo 7. El domingo, el primer día de la semana, como lo hacemos nosotros por costumbre, ¿verdad? Ellos en la iglesia primitiva estaban reuniéndose el primer día de la semana. Y Pablo estaba alargando y prolongó y alargó su predicación. ¿Hasta qué hora dice? Y esto me dice una cosa, que los afters son bíblicos, hermanos. Aquí está. Y ahora que ya tengo toda tu atención, quiero que reflexiones en esto. Pablo tenía una urgencia porque esta predicación fuera profunda y fuera al corazón de los que le estaban escuchando. Ellos tenían hambre por escuchar la palabra de Dios. Por eso se quedaron hasta la medianoche y hasta que Pablo les decía que podían quedarse. No había peros, no había me tengo que ir, no había es que tengo que. Ellos se quedaron porque tenían hambre,
porque querían escuchar la palabra de Dios. Y Pablo se la transmitía de una forma con tanta pasión que la iglesia estaba escuchando. Ellos velaron, no durmieron. Una noche entregaron su tiempo para escuchar la palabra. ¿Qué nos enseña esto? A veces tenemos tanta urgencia por otras cosas. A veces tenemos urgencia porque lo que tengo, el contexto que tengo, me está llamando mucho más que estar en la presencia de Dios. Hoy estamos aquí un día a la semana, sí, a veces se alarga la reunión, a veces se prolonga demasiado la reunión, pero no estoy hablando solo de la reunión los domingos. Nosotros decimos que Dios es omnipresente, ¿cierto? Dios es omnipresente, es decir, está en todo lugar con nosotros. ¿Por qué tu relación con Dios está limitada a un día a la semana, lo que dure la reunión? Si tú tienes hambre de escuchar la palabra de Dios, si tú tienes esa fe, si tú tienes esa cabeza porque querer conocer a Dios de una manera más profunda, entonces necesitas hacer de este día una costumbre en tu casa, en tu tiempo. Necesitas abrir tus ojos, necesitas abrir tu corazón, necesitas abrir tus oídos a lo que Dios quiere hablarte toda la semana, no solo un día a la semana. No limites a Dios a un día a la semana. Dios quiere hablarte todos los días. Ten esa hambre por escuchar la palabra de Dios. Dios tiene una palabra para ti todos los días. Ten esa hambre, ten esa urgencia, ten esa preocupación por cumplirle a Dios, porque Dios está donde tú estés, porque Dios está en todo el tiempo, porque Dios está contigo. Si tú quieres conocer de verdad a Dios, a este Dios que Pablo está predicando, que tenía urgencia porque los demás conocieran, entonces debes tener la misma urgencia por conocer a este Dios y porque otros lo conozcan también. Así que Pablo era la última vez que veía a esta iglesia en Troas. Tenía esta urgencia de que la palabra fuera predicada, esta profundidad del mensaje, y había personas en este cuarto. En el versículo 8 dice que estaban reunidos y había muchas lámparas. Entonces yo creo que ese cuarto sí estaba lleno de personas. Había lámparas, que antes las lámparas eran como velas. Entonces imagínense, no había oxígeno, había muchas personas, seguramente había calor, y ya lo hemos vivido, ¿verdad? Eso en el antiguo local, gracias. Dios nos ha dado un lugar nuevo. Y había un personaje. Este se llamaba Eutico, versículo 9. Este personaje es un poco cómico en el libro de Hechos. Pero ¿por qué crees que Lucas escribió esta historia en el libro de Hechos? ¿Por qué creyó necesario escribir que Eutico se quedó dormido en el culto donde Pablo tenía mucha pasión por predicar la palabra de Dios? ¿Por qué crees? Si Lucas escribió de cómo vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, cómo sanaban a los enfermos, cómo echaban demonios, cómo Pablo predicaba, ¿por qué Eutico fue importante para Lucas en el libro de Hechos? ¿Y por qué lo exhibió? Porque hay muchos como él todavía. ¿Qué pasó con Eutico? Se durmió, se quedó dormido. Claro, nos ha pasado. Me he quedado dormido en la prédica, ¿sí? A todos nos ha pasado. ¿Qué me dices? Soy humano, me canso. Estoy totalmente de acuerdo. Pero te invito a que no sea todos los domingos. Esfuérzate por quedarte casi todos los domingos despierto
y puedes estar escuchando lo que Dios tiene para ti el día en la prédica los domingos. Pero ahora vamos un poquito más profundo en la historia de Eutico. ¿Sabes qué significa Eutico? Afortunado. En nuestro lenguaje, suertudo. Y creo que todos aquí podríamos tener como segundo nombre Eutico, ¿no? Yael Eutica, Isabel Eutica, Isaac Eutico, Baruch Eutico, Yaudio Eutico. ¿Por qué? Porque de verdad somos afortunados, somos bendecidos. Y vamos a ver por qué. Versículo 9. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana. ¿En dónde estaba sentado? En la ventana. Comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba el discurso. Mientras preparaba esta predicación me acordé mucho, ¿no? Porque las 2 últimas prédicas han sido largas, los 2 últimos domingos. Y dije, Dios, no cabe duda que tú nos hablas, porque estar sentados y estar escuchando por un tiempo prolongado es difícil. Pero eso en nuestra carne. ¿Qué tal tu espíritu? ¿Tu espíritu tiene la misma resistencia? Tu espíritu debe ganar a la carne, ¿cierto? Si estamos en el ámbito espiritual, si estás en la iglesia, ¿por qué vienes a la iglesia? Porque quieres alimentar tu espíritu, porque quieres que Dios te hable, porque quieres que tu espíritu crezca, que se fortalezca. Entonces tu espíritu debe ganar a la carne. Entonces no debe ser tan difícil quedarte despierto, escuchar, abrir tu corazón al mensaje que Dios te está permitiendo escuchar. Ahora, en la ventana, ¿es un lugar para sentarse? Creo que no. Eutico estaba en el lugar equivocado. No estaba ni adentro ni estaba afuera. Estaba una y una, ¿cierto? Tibio le llaman. Ahora, la palabra dormirse en este capítulo tiene un significado aún más profundo de dormirse físicamente. En el griego la palabra es hupo. Y esta palabra significa aletargo espiritual. Es decir, que Lucas vio a Eutico no solo cansado, lo vio fastidiado, lo vio aburrido, lo vio como, ¿a qué hora se acaba esto? Lo vio desinteresado por lo que estaba diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque su espíritu no estaba en sintonía con lo que estaban hablando ese día. Y entonces empezó a quedar dormido físicamente, porque no tenía interés de lo que Pablo estaba diciendo, no tenía interés por lo que Dios quería hablarle ese día. ¿Cuántas veces o en qué momento de tu vida estás que te sientes aletargado, como lento, como ¿en dónde me siento? Aquí, allá, atrás, para que no me vean dormirme, en la ventana para que me dé el aire y no me quede dormido. ¿Qué tanto tu espíritu está despierto para lo que Dios quiere hablarte todos los días? Porque ya vimos que no solo es un día a la semana, son todos los días. Dios quiere hablarte todos los días. ¿Qué tanto tu espíritu está letargado, está despierto para saber lo que Dios tiene preparado para ti? El mensaje que Dios tiene preparado para ti todos los días. Eres Eutico porque eres afortunado. Porque Dios tiene algo para ti todos los días. Dios es omnipresente, está ahí sentado a la mesa, está sentado esperándote. ¿Y tú dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En tus ocupaciones? ¿En que tengo sueño? ¿En que tengo tarea? ¿En que tengo que hacer tantas cosas?
en que necesito dinero, en que necesito atender a tal. Tu espíritu se va aletargando, tu espíritu se va durmiendo. Y es mucho más difícil despertar a tu espíritu cada vez porque no lo estás alimentando, porque no estás dejando que Dios lo despierte. Necesitas despertar, iglesia. Necesitas escuchar. Necesitas escuchar el mensaje que se te da aquí. Y necesitas escuchar a Dios todos los días. Unas cachetadas espirituales. ¿Te las podemos dar? Claro que sí, no es cierto. Eutico se queda dormido, no está en el lugar correcto, no está sentado en el lugar correcto. Ahora tú, iglesia, toma tu lugar en el cuerpo de Cristo. Toma tu lugar. Aquí hay lugar para ti. Aquí hay lugar para que invites a más personas a escuchar el mensaje de Jesucristo. Aquí hay lugar para que tú estés despierto y puedas escuchar lo que Dios te quiere hablar. Despiértate, anímate, actívate, activa tu espíritu, activa lo que hay dentro de ti. Dios quiere hablarte. ¿Cuántos están aquí, pero están dormidos? ¿Cuántos están en casa, pero están dormidos? ¿Cuántos? Quiero hablarte de mi vida estos últimos meses, no porque sea muy interesante, sino porque quiero testificarte. Mi mamá, como sabes, sufrió un infarto hace más o menos un mes. Fue como Dios literalmente dándonos cachetadas espirituales de despiértense, necesito que se activen, no solo cuidando a mi mamá, sino hay muchas cosas que debemos cambiar como familia y personalmente. Hace una semana mi mamá volvió a tener un episodio igual. Ahora a mí me tocó atenderla. Estaba en la cama, estaba blanca, estaba muerta. Y Dios me volvió a sacudir. Y quiero que hoy tomes este testimonio como algo real. No esperes a que Dios te sacuda, como lo hizo con Eutico, cayendo tres pisos. No esperes que Dios te sacuda con una mamá muerta en la cama. Hay esperanza. Dios te está llamando hoy y te está diciendo que puedes empezar a actuar y que puedes empezar a conocerle más y que puedes relacionarte mejor con Él, pero necesita que despiertes. Esto no es casualidad que vengan estos versículos. A mí me dolió, sí, pero me activó. Me activó porque entonces el hospital es un lugar para que este mensaje, como Pablo lo estaba predicando ese día, pueda predicarse a otras personas que necesitan. Necesitaba ir al hospital con mi mamá, necesitaba mi mamá pasar esa situación para que mi familia y yo empezáramos a hablar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque ahora puedo decir que estoy despierta, que estoy despertando, porque estaba letargada, porque estaba haciendo las cosas por costumbre, porque estaba viniendo a la iglesia solo por costumbre. Y eso a Dios no le agrada. Dios necesita una iglesia viva, Dios necesita una iglesia activa, Dios necesita que despertemos. ¿Por qué? Porque hay muchos que todavía no escuchan este mensaje. Y te necesita a ti. En el contexto donde estés, necesita que abras la boca.
necesita que testifiques del Dios que tú conoces, de Jesucristo Salvador, de Jesucristo que Él vino y murió y resucitó por nosotros. Más despiertos. Necesito. Qué bueno ver sus caras. Eutico estaba sentado escuchando, pero no estaba reteniendo nada. Eutico estaba sentado en el lugar incorrecto. Asegúrate de estar en el lugar correcto. Puede que pienses que un día no pasa nada si no oro, no pasa nada si no me relaciono con Dios. Hoy voy a descansar. Hoy voy a dejarlo para mañana. Puedo leer 2 capítulos, no pasa nada. Pero si empiezas a descansar tanto en lo espiritual, puede costarte la vida. Tú no sabes si esta es la última vez que nos vemos hoy aquí. No sabemos, Dios solo lo sabe. Asegúrate de que la palabra tenga esa urgencia en tu vida, en tu boca, y que tu testimonio pueda ser tan importante para que puedas compartirlo a los demás. Versículo 10. 9, perdón, me salté una parte. Eutico se cayó del 3er piso, obviamente, ¿qué pasó? Se murió, claro, lo recogieron muerto, ¿no? Versículo 10, ¿qué dice? ¿Quién bajó? Se echó sobre el joven, lo abrazó, ¿y qué les dijo? Está vivo. Está vivo. Este es un milagro, como lo hemos visto a lo largo del libro de Hechos, ¿verdad? Dios hizo muchos milagros, muchos milagros. Ahora quiero decirte una cosa, no busques el milagro. No busques solo los milagros, busca al Dios de los milagros, busca al Dios que hace milagros en tu vida y va a hacer milagro en tu vida y va a hacer milagro en todos los aspectos de tu vida, pero busca al Dios de los milagros, así como resucitó Eutico. Dice, no se alarmen, está vivo. Dios tiene poder para resucitarnos. Dios tiene el poder para resucitarte en la situación que estés. En la situación que estés, Dios tiene el poder. Pablo bajó, paró la predicación que ya se había alargado muchísimo tiempo. Paró porque dijo, ok, vamos a aquel muchacho que se quedó dormido, vamos a ver qué le pasó. Ok, todo puede parar por la oveja perdida, ¿cierto? Vamos a ir las 99 por la oveja perdida. No hay ningún problema, porque Dios tiene poder para resucitar, para ayudarnos. Pero asegúrate, hermano, que no seas constantemente esa oveja que se está perdiendo, que se está durmiendo. Porque también necesitamos de ti para orar por otros, para testificar a otros. Necesitamos que tú también lo hagas. Ahora, ¿qué pasa personalmente? Cuando nosotros estamos dormidos espiritualmente, Jesús va y nos recoge, ¿cierto? Jesús va y nos abraza y nos dice, no te alarmes, estás vivo. Aquí estoy, estás vivo. Te abraza. Jesús nos abraza. Cuando morimos,
cuando no queremos saber nada, cuando le damos la espalda, cuando X, Y o Z, Jesús baja y nos abraza. Su espíritu nos abraza. Ten esa esperanza, ten esa confianza. Jesús está con nosotros todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué va a decir que estás vivo? Porque tienes un propósito. Porque todavía hay mucho que hacer. Porque necesita esta iglesia viva. Dios no ha terminado contigo. Dios tiene todavía muchas cosas para ti. Pero si estás dormido, no las puedes vivir. Porque si estás sentado en un lugar incorrecto, tampoco las vas a poder vivir. Si tu fe cayó, si tu espíritu está dormido, todavía hay esperanza. Somos euticos, somos afortunados, somos bendecidos. Dios está con nosotros. Deja que su poder, el poder mismo de la resurrección, te resucite hoy. Son 5 versículos que nos han hablado profundamente de despertar, no solo físicamente, sino espiritualmente. Ahora quiero pedir al grupo de alabanza si podemos cantar otra vez. Despierta mi alma, canta al Señor. Pero esta vez quiero que lo cantes de forma diferente, con un significado diferente. Porque ya se me cayó esto a mí también. Gracias. Ay. Gracias. En el versículo 12 dice que el joven resucitó, o más bien revivió. Se lo llevaron vivo a la casa para gran consuelo de todos. Todos terminaron consolados porque no había pasado nada grave. Y hoy estamos aquí. Y quiero pedirte que pases acá al frente. Vamos a cantar. Anímate. Pasa acá enfrente, pasa. Sin miedo, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Solo vamos a cantar el primer día de la semana como la iglesia lo tenía por costumbre, porque nosotros nos gusta estar aquí en este día de la semana. Vamos a cantarlo. Y después vamos a orar unos por otros. Y quiero que esta oración sea intencional. Es decir, quiero que ores para que el Espíritu de Dios traiga vida a tu hermano o a tu hermana. Ora por quien quieras, pero hazlo. Dios te quiere usar.